Buenos días nuevamente. Mi nombre es John. Dícese de mí que soy el administrador de esta iglesia. Igualmente participo junto con mi esposa en el Ministerio Alma. Si algunos de ustedes han ido a Alma o nos acompañaron la semana pasada al retiro, saben de qué les estoy hablando, el Ministerio de Matrimonios. Ok, si usted es nuevo o recién viene esta semana, usted está llegando a la tercera parte de una serie de prédicas que hemos denominado Totalmente Nuevo. Esta prédica en especial, que es la mitad de la serie, la hemos llamado Reciclado. Hay algo que todos nosotros sabemos, y es que la religión es algo supremamente poderoso. Todos nosotros tenemos esa experiencia o la conocemos. Y es tan poderosa que llega a ser peligrosa. Y es peligrosa porque usualmente está controlada por un pequeño grupo de hombres. Ahora, la religión se ha convertido en algo tan peligroso porque es algo que está anclado en nuestra mente. Es algo que no solamente está anclado en nuestra mente, sino en nuestra conciencia. Y nuestra conciencia dirige nuestro comportamiento. De hecho, nuestra conciencia determina nuestras realidades religiosas, sea que éstas reflejen la realidad o no. Nuestra conciencia determina las realidades religiosas que nosotros podamos tener. Es tan así que hay algo que todos nosotros hemos experimentado, y es la culpa. Hay cosas que usted hace un tiempo atrás de pronto pensaba que eran pecado, o por las cuales sentía culpa, y que de un tiempo para acá ya no siente culpa, por alguna razón. Algo cambió en su mente, en su conciencia. E igualmente, hay cosas por las cuales usted antes no se sentía culpable, y ahora sí se siente culpable. Por algo que usted aprendió, por algo que le enseñaron, algo ocurrió en su vida que cambió esa percepción. Hemos venido hablando estas últimas semanas acerca de algo que nosotros hemos denominado el modelo de templo. El modelo de templo es como el formato sobre el cual se basan las diferentes religiones. No estoy hablando del modelo del templo de Jerusalén ni del templo de los judíos. Es algo que históricamente viene de los babilonios, de los asirios, de los egipcios, incluso de los judíos, sí. El modelo de templo, como vimos en las semanas pasadas, se parece a algo así. Hay un lugar sagrado donde hay textos sagrados, donde hay hombres sagrados, usualmente son hombres, y siempre vamos a encontrar seguidores sinceros. A veces estos seguidores son supersticiosos, más que sinceros. A veces no son supersticiosos, sino que vienen a este lugar sagrado porque están asustados. Y tristemente hay ocasiones en que estos seguidores son seguidores lastimados. Esta es más o menos la descripción que hemos hecho acerca del modelo de templo. Cualesquiera que sea el modelo que usted quiera tomar o que usted identifique como modelo de templo, lo que siempre va a haber son seguidores. Un grupo de personas que necesitan a este lugar para que alguien determine su destino eterno. Eso básicamente es lo que hemos tratado de ir enseñando acerca del modelo de templo. Ahora, muchas personas han abandonado completamente la iglesia, no quieren saber nada de religiones porque han podido ver a través de este modelo, han podido ver de que donde quiera que vayan se repite el patrón, se repite este formato. Y esto ha hecho que abandonen completamente la iglesia, no quieren saber nada. Usted quizá haya regresado a esta iglesia viniendo de ese formato, o quizá conozca a alguien que no quiere saber nada de nosotros justamente porque ha visto ese formato. Y es lo que nosotros a través de estas series hemos tratado de diferenciar, de separar ese modelo de templo de lo que realmente vino a ser Jesús cuando estuvo con nosotros. Ahora, le tengo buenas noticias. Lo que vino a ser Jesús fue algo completamente nuevo, algo completamente diferente. El modelo de templo usualmente era algo propio de una región, propio de una cultura. Jesús vino a crear un nuevo movimiento, algo completamente nuevo para todas las naciones, para todas las razas, por toda la eternidad. Algo nunca antes visto. Y se parece a algo así. En el modelo de Jesús tenemos un nuevo pacto, que era una nueva manera de relacionarnos con Dios. Tenemos también un nuevo mandamiento, uno solo, no como el modelo del templo, que tiene cientos de mandamientos, leyes, órdenes, instrucciones, rituales. Jesús nos dice, no, en mi modelo va a haber un solo mandamiento. A través de ese mandamiento vamos a tener una nueva ética. Y esa nueva ética es la que va a filtrar, va a ser el lente que nos va a decir cómo vamos a comportarnos en este nuevo movimiento. Jesús definitivamente lo que vino a crear fue un nuevo movimiento.
No vino a ser un modelo de templo 2.0 mejorado y ampliado. No vino a derrocar el movimiento judío. No vino a crear un añadido. Vino a crear algo completamente nuevo, algo totalmente nuevo, algo nunca antes visto. Un nuevo movimiento. Y a este movimiento lo llamó eclesía. Eclesía quiere decir, del griego, una congregación, una asamblea de personas. Es un grupo de personas. Lamentablemente, la traducción que a nosotros nos llegó de la palabra eclesía no fue el original. Nos llega de una palabra alemana, que lo que traduce es casa del Señor. Y de ahí nos viene la idea de un templo, de un edificio, que no era lo que quería hacer Jesús. Jesús quería una cosa completamente diferente. En nuestra historia, si avanzamos un poco más adelante, vamos a encontrarnos con un personaje que es el apóstol Pablo. Usted lo ha escuchado, lo ha leído, lo conoce, sabe algo de él. Pablo, particularmente, era un típico producto del modelo de templo. Fariseo de fariseos, seguidor de la ley, cumplidor de la ley. Era un hombre celoso de las tradiciones. Ese era Pablo. Era un personaje de personalidad tipo A, un hacedor. Y encontramos a Pablo en la historia persiguiendo la iglesia, persiguiendo este movimiento, desatado, acérrimo, queriendo acabar con este movimiento de una buena vez por todas. Lo encontramos, se entra en nuestra historia camino a Damasco. Si usted conoce la historia, se le va a hacer familiar, si no, se la resumo. Pablo va camino a Damasco haciendo lo que mejor se debe hacer, perseguir cristianos, para arrestarlos, para torturarlos, para acabar con este movimiento. Y en el camino a Damasco se encuentra nada más y nada menos que con el creador de este movimiento. Se encuentra personalmente con Jesucristo y se convierte al cristianismo. Ahora, este que era un perseguidor de la iglesia, se convierte en un defensor acérrimo de la iglesia. Con la misma intensidad con que había perseguido la iglesia durante tanto tiempo, ahora es un defensor de la iglesia a carta cabal, con todas las de ley, con toda la gana. Lo que entendió Pablo, siendo un conocedor de la Torá, siendo un judío fariseo, es que este nuevo modelo era completamente nuevo y no podía mezclarse con nada del modelo de templo. No podía atreverme a derramar un poquito del modelo viejo porque podía corromperlo todo y acabarlo. Pablo comprendió lo peligroso que era tratar de mezclar lo viejo con lo nuevo. Pablo sí comprendió que lo que quería Jesús, que este movimiento era algo nunca antes visto. Y comienza a tratar de explicarlo a sus seguidores. La semana pasada, Hans nos hablaba acerca de una carta que Pablo escribió a la iglesia de Gálatas. Y dice algo así: lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Especialmente el amor hacia los demás. Básicamente lo que está diciendo Pablo es: todo lo que yo sabía antes ya no importa, ahora lo que cuenta es el amor expresado hacia los demás. Y Pablo comienza a tratar de enseñar esto a los demás. Más adelante continúa viajando, continúa avanzando el evangelio de Pablo y llegamos hasta la iglesia de Corinto. Ahora, para que tengamos un poco de contexto, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba compuesta por judíos tradicionales y por gentiles, todos ellos recién convertidos al cristianismo. Era gente que recién estaba aprendiendo cómo era este asunto del cristianismo. Ya habían creído, pero no es una cosa de un día para otro. Ellos recién están aprendiendo. De modo que de vez en cuando, por su cultura, por su tradición, subían a Jerusalén y los judíos iban al templo de Jerusalén y los que eran gentiles iban a los diferentes templos paganos. Cada quien a adorar a sus diferentes dioses. Recuerde que es gente que recién está aprendiendo cómo es esto del cristianismo. A esta iglesia de Corinto, Pablo le escribe algo así: ¿acaso no saben que su cuerpo es un templo? A lo cual cualquier judío hubiera dicho: no, templo es un lugar a donde yo voy. Mi cuerpo no es un templo. Nada que ver. Y un gentil hubiera pensado lo mismo. El templo es el lugar donde yo tengo ese Dios pagano, donde yo voy a orar. Es un lugar donde yo voy. No soy yo, es un lugar. No puedo confundirlo. Nada que ver. Pablo continúa y les dice: no. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo? Y continúa diciendo: templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Esto es algo completamente nuevo. Esto es algo de enloquecerse. Cambiar el concepto de templo como lugar a templo como un cuerpo. Cada uno de nosotros. Esto es lo que les está enseñando Pablo. Ahora, el judío le hubiera dicho: no,
El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en el templo, en el lugar santísimo. Allí está el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a creer que está en el cuerpo? Está ya en ese lugar. Y Pablo lucha con esto y trata de explicarles que tú eres más sagrado que cualquier lugar que pueda pisar. Tú eres más sagrado que cualquier lugar que tú hayas visitado, al que puedas ir, no importa lo grande, lo hermoso, lo maravilloso, histórico que sea. La persona que está a tu lado es un templo y a los ojos de Dios es más sagrado que cualquier edificio. La persona que está delante tuyo, la persona que está detrás tuyo, los niños que están aquí al lado son templitos pequeños que corren para todos lados. Y a los ojos de Dios son más sagrados que cualquier lugar. Esto es algo revolucionario, algo de enloquecerse completamente, algo de no creer. Y así comenzó la iglesia primitiva. A lo que quiero llegar es que las cosas tuvieron un buen comienzo. Esa era la idea. Pablo lo entendió y comenzó a enseñarlo. Así era como debía haber sido. Esa era la intención del movimiento que Jesús creó. Hubo un buen comienzo, pero la historia continúa. Continuando nuestra historia, vemos que alrededor de todo esto había además literatura. Una cosa interesante que podemos hacer es leer lo que decían los demás acerca de esos cristianos. Porque si leemos la Biblia, lo que dicen los mismos cristianos de los cristianos, no tiene mucho chiste. Pero hay bastante literatura de la época que nos enseña cuál era la percepción de los demás acerca de los cristianos. Y es bien interesante, porque para la gente de la época, para la cultura romana y griega, esta gente era rarísima, esos cristianos. Era súper extraño. ¿Por qué? Porque dicen que se aman. Y hablan de esto acerca del perdón. Y no solamente lo hablan, sino que hacían cosas más extrañas todavía. ¿Como qué? Como recoger los niños de la calle. Nada que ver. En la cultura romana era muy normal que un niño que nacía con alguna enfermedad o que tenía algún defecto o que nacía niña, lo botaban a la calle. Era normal. Y esos cristianos lo recogían y se hacían cargo de ellos. Era rarísimo. Peor aún, se hacían cargo de los pobres. Y no de sus pobres, sino de los pobres que eran paganos, que no eran creyentes. También se hacían cargo de ellos. Y para la cultura de la época, esto era rarísimo. No lo entendían. Sencillamente no podían entenderlo. Pero lo que más raro se les hacía era que esos cristianos no le tenían miedo a la muerte. Usted ha visto las películas o ha leído historias acerca de la persecución de la iglesia y ha visto cómo los llevaban al circo, los tiraban a las bestias, los ponían de alumbrado público. Y esos cristianos se destacaban porque no le tenían miedo a la muerte. Y no le tenían miedo porque ellos decían que servían a un Salvador resucitado. Eso era lo que más llamaba la atención a los no creyentes. Ver cómo esta gente se comportaba de una manera tan extraña. Ver cómo todo era tan diferente a lo que estaban acostumbrados a ver. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta gente no tenía Biblia, no tenían ningún tipo de literatura que nosotros tenemos. Habían pasado apenas unos 25 años desde la resurrección y recién estaban comenzando a circular las cartas de Pablo. Ellos no tenían nada de esto. Lo único que tenían eran las historias de Jesús. Y a las historias de Jesús le sumaban un amor nunca antes visto, un amor de los unos por los otros. Eso era todo lo que ellos tenían y eso era todo lo que necesitaban. Si todos quienes estamos aquí hoy olvidáramos todo lo que hemos aprendido de Biblia, olvidáramos todo lo que hemos aprendido de Escuela de Antioquía, y lo único que supiéramos es que la persona que está a mi lado, la persona que está detrás mío, el templito que está corriendo por aquí afuera, son sagrados a los ojos de Dios, y pusiéramos a ese templito, a esa persona, delante de mí, de mis necesidades, la iglesia avanzaría. Eso es todo lo que necesitamos. Saber que la persona que está a mi lado es un templo, es sagrado a los ojos de Dios y ponerlo delante mío. Eso es todo lo que necesitamos saber. Eso era todo lo que ellos sabían. Ellos no se sabían la Biblia, no tenían nada de eso, pero tenían amor. Tenían un amor incomprensible para la época. Lamentablemente nuestra historia continúa y llegamos hasta el año 70. En el año 70 ocurrió un hecho que es conocido por todos nosotros, que es la destrucción del Templo de Jerusalén. Cuando el Templo de Jerusalén es destruido, es como si Dios mismo dijera, punto final, se acaba el antiguo judaísmo, no va más, esto no va más, no es necesario.
El templo de Jerusalén ya no lo necesitamos. Ya eso pasó, ya cumplió su propósito. Su propósito era dirigir y anunciar el Mesías que ya vino y resucitó, de modo que el templo ya no tiene sentido. Es como si Dios hubiera dicho esto. Es como si Dios mismo hubiera puesto un punto final a esto. Y ahora tenemos una cantidad de personas que antes no tenían nada en común y que ahora tienen todo en común, porque encontraron a un Salvador para todas las naciones, para todas las razas. Más adelante, otra fecha importante en nuestra historia, es una fecha que casualmente hoy, hace 1706 años exactamente, un 28 de octubre del año 312, quizá usted lo haya leído en libros de historia, el emperador Constantino va camino a la batalla con su coemperador Magencio para definir de una buena vez por todas quién es el emperador de todo el Imperio Romano. Cuenta la historia que Constantino, camino a la batalla, tiene una visión por allá detrás del sol de una cruz y escucha una voz que dice esto: In hoc signo vinces, por este signo vencerás. Y se está refiriendo a la cruz. Hay mucho arte de la época que nos representa, nos muestra cómo pudo haber ocurrido esto. Miren esta pintura, por ejemplo. En esta pintura podemos ver el signo de la cruz, vemos a Constantino, camino a la batalla, etcétera, etcétera. Es un hecho histórico, es un hecho que ocurrió. Lo que ocurrió después de que Constantino vio este símbolo es que mandó pintar en los escudos de todos sus soldados la cruz. Fue a la batalla y terminó ganando. Y oh sorpresa, los cristianos lo declaran conquistador. Y ahora Constantino comienza a invertir en el cristianismo, ya que él identifica la cruz con los cristianos. Y ahora Constantino comienza a darles estatus a esos cristianos. Y poco tiempo después declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. Tan así que en el siglo XII y siglo XIII conocimos esta famosa frase: el Santo Imperio Romano, refiriéndose a la cruz. ¿El problema cuál era? Que tenía mucho de romano, tenía mucho de imperio, pero muy poquito de santo. Esa es la gran diferencia. Pasa el tiempo y un año después de que Constantino declara que el cristianismo es la religión oficial del imperio, Constantino comienza a donar dinero a las iglesias, comienza a darle dinero a estos que se encargaban de los huérfanos, comienza a construir más iglesias, comienza a coleccionar reliquias. Donde quiera que él escucha que ha muerto un mártir, comienza a coleccionar estas reliquias y se vuelve un coleccionista. Comienza a invertir en la iglesia, construye más, comienza a quitar los impuestos de las iglesias. Ya las iglesias no pagan impuestos. ¿Qué ocurre entonces? Que los ricos comienzan a dedicar todas sus propiedades a Dios. Entonces ahora mi casa la dedico a Dios y no pago impuestos. Construyo una iglesia, la dedico a Dios y no pago impuestos. Y los ricos se hicieron más ricos y ahora era buen negocio ser un seguidor de Jesús. Eso fue el cristianismo de la época de Constantino. Hace algunas otras cosas como prohibir la crucifixión, por ejemplo. Le da derechos a los niños, dona para los huérfanos, hace otra cantidad de cosas. En definitiva, lo que termina ocurriendo es que el cristianismo pasa de ser de una minoría perseguida a una mayoría empoderada. El gran problema con esto, por más que suene que tiene tintes de cosas buenas, el gran problema con esto es que este no era el plan. Este no era el modelo que quería Jesús. Esto en lo que se está convirtiendo no era lo que quería Jesús, no era para nada. Ahora tenemos nuevamente más lugares sagrados, más hombres sagrados, nuevamente un modelo de templo, un nuevo modelo de templo. Y en todo esto tenemos textos sagrados nuevamente, que ahora están atados al altar. Y ahora están controlados por nuevos hombres sagrados que dicen quién puede hacer, cómo lo puede hacer, que se dan el derecho de interpretar lo que dice la Escritura. Otra vez tenemos modelo de templo. Para que entienda un poquito en qué se convirtió esto, hubo un evento más adelante que fue conocido como la controversia arriana. Es un hecho histórico, es un tema que usted no conversa con los amigos en la cafetería, es algo medio oscuro en la historia de la teología. Pero le explico un poco, para explicarle al final de qué trata y por qué es tan importante. La controversia arriana se basó en una palabra que era engendrado. ¿Qué ocurría? Por un lado, ciertos líderes de la iglesia, guiados por Arrio, que era de Alejandría, tenían la teoría de que Jesús había nacido hombre y que gracias a su fidelidad al Señor,
Él le había concedido su divinidad. Y en el otro lado tenemos a Atanasio y otros líderes de la iglesia que decía que no, que Jesús había nacido siendo divino. Esto era la controversia arriana. En esto consistía. Ahora, Constantino, que no era un teólogo, que era un emperador, le preocupa y eso se convierte en un asunto político, porque ahora en mi nuevo santo imperio romano puede haber división y yo no quiero eso. ¿Qué hace Constantino como buen emperador entonces? Manda a traer a Atanasio, manda a traer a Arrio y dice, a ver muchachos, vamos a solucionar esto. Vamos a hacer un concilio. Recuerde que Constantino no era teólogo, pero sí era emperador. De modo que los manda a traer, todos los gastos pagos, los hace venir para atender este concilio y como Constantino tiene todos los gastos pagos, él organiza y auspicia este concilio, todo el mundo se tiene que portar bien con el emperador. Y finalmente, después de argumentar de lado y lado, Atanasio termina ganando el concilio. Hasta ahí suena todo bien. Y podríamos pensar que cada quien se fue para su casita y usted crea lo que quiera creer y yo creo lo que quiera creer. Pero eso ya era un asunto político. No se solucionó tan fácil. Para que vea lo que ocurrió al final, Constantino, que era más emperador que teólogo, dicta un edicto que dice algo así en la parte final. Y por la presente hago un pedido público, que si a alguien se le descubre que ha escondido un escrito compuesto por Arrio, y no haberlo traído inmediatamente y haberlo destruido por fuego, su pena será la muerte. Edicto de Constantino, el emperador. ¿En qué queda esto? Ahora, creer lo equivocado se pagaba con la muerte. Ahora se trataba un asunto de ¿en qué creo? Y ahora tenemos cristianos persiguiendo cristianos por lo que creían, no por cómo amaban, sino porque creían. Nuevamente tenemos otra versión de templo, donde hombres sagrados ahora se ponen y guardan las puertas entre el cielo y el infierno. A raíz de esto el cristianismo se comienza a convertir en un credo. Ahora, no tengo nada contra los credos, no me vaya a malentender. Los credos son piezas importantísimas de teología que dejan claros puntos vitales del cristianismo. ¿Cuál es el problema con los credos entonces? Cuando usted lee un credo, usted seguramente conoce algún credo, cuando usted lee un credo hay dos cosas que nunca va a encontrar. No va a encontrar ninguna mención acerca del amor, ni ninguna mención acerca del comportamiento. Hay definiciones teológicas, pero no hablan ni del amor ni del comportamiento. Para resumirlo, usted podría anexarse a cualquier credo y hacer lo que le dé la gana, con tal de que crea lo que dice allí. Ahora, ¿por qué ocurría esto? ¿Por qué los credos no hablan ni del amor ni del comportamiento? Por algo muy sencillo. Los credos los firmaban los emperadores, y los emperadores no tenían muy buen comportamiento. Así que los líderes de la iglesia, que eran los que redactaban esos credos, que eran auspiciados por el emperador, tenían mucho cuidado de cómo redactaban los credos. No vaya a ser que se enoje el emperador y me quite el auspicio. Este es el problema con los credos. Este es el problema ahora con el cristianismo en esta época. Si continuamos nuestra historia, vamos a llegar hasta otra época importante y vamos a llegar hasta el año de 1517, donde ocurre la Reforma Protestante. Ustedes seguramente han escuchado acerca de Martín Lutero. Martín Lutero pertenecía a la iglesia y él estando dentro de la iglesia, él no quería acabar con la iglesia. Él lo que quería era reformarla, de ahí la palabra reforma. Pero la iglesia no lo veía así. La iglesia veía como que Lutero y los suyos estaban protestando. De ahí la palabra protestante, o sea nosotros. De ahí la Reforma Protestante. ¿Cuál era el problema? Lutero sí era un conocedor del griego, sí era un estudiante, sí era un teólogo. Y él se puso a traducir directamente de los originales y no encontró por ningún lado en la Biblia, en los evangelios, menciones al Papa, menciones a las indulgencias, menciones a ciertos sacramentos, ni nada por el estilo. Entonces él se opuso, protestó y puso sus 95 tesis. Ahora, a raíz de esto, Lutero fue excomulgado. Lo cual a Lutero le importó 5, porque él sabía que en la Biblia no hablaba nada acerca de excomunión. Y Lutero se empeñó, junto con los otros protestantes, a reproducir copias de la Biblia. En esta época ya justo se había inventado la imprenta. Hace un par de semanas Andrés nos hablaba acerca de William Tyndale,
que fue el primero que trató de traducir la Biblia del original al inglés, y por lo cual fue asesinado, quemado en la hoguera. El mismo Lutero fue perseguido toda su vida como un criminal por traducir la Biblia al alemán. Estaban empeñados en que todo el mundo tuviera acceso a la Biblia, en que cualquier persona tuviera acceso a la Biblia, lo cual no le convenía a la iglesia organizada, porque si cualquiera podía leer la Biblia, la iglesia iba a perder poder. La influencia de la iglesia y sus supersticiones ya no iban a tener poder sobre el común de la gente. Ahora, de esta reforma protestante nos quedan algunas solas que son muy conocidas. Una de ellas es vital para nosotros como protestantes, que es la sola fide, solo por la fe. La que dice que nosotros somos salvos solo por fe y no por obras, es vital para nosotros. Otra sola muy importante para nosotros es sola escritura, que básicamente lo que quiere decir es que es la escritura y no la iglesia la que tiene la autoridad sobre la humanidad. Por eso es tan importante. Es tan así, estaba tan aferrado Lutero a que cualquiera tuviera acceso a la Biblia que se atrevió a escribir esto: el más simple laico armado con la escritura es mayor que el más poderoso papa sin ella. Esta es la importancia que le daba Lutero a la escritura. ¿El problema cuál fue? Sin intención, sin saberlo, sin saber cómo ni cuándo, esos protestantes terminaron haciendo lo mismo que venía haciendo la iglesia durante tanto tiempo. Terminaron haciendo una versión de templo mezclada con cristianismo. Y desde entonces, los protestantes hemos venido haciendo exactamente lo mismo. Hemos venido golpeando a la gente en la cabeza con la Biblia, diciéndole qué es lo que deben y no deben hacer. Al final de toda esta historia, han pasado más de 1500 años desde el comienzo del movimiento de Jesús, que hemos repasado rápidamente. El gran problema de toda esta historia, el final triste y trágico de esta historia, es que al final el amor fue el que perdió. Al final, quien salió perdiendo fue el amor. Un movimiento que comenzó enraizado en el amor de los unos por los otros, por poco se pierde. De no ser por unos pocos movimientos monásticos y unas pocas personas que entendieron lo que realmente había querido hacer Jesús. El amor perdió. Ahora, esta siguiente parte de la historia es completamente inventada. Usted me va a disculpar, usted no lo va a encontrar en la Biblia ni en ningún libro, yo me la inventé, yo me la imaginé. Yo me imagino en alguna parte de estos 1500 primeros años al Señor asomado del balcón del cielo, mirando lo que está ocurriendo con todo esto, aterrado, atónito, llama a Pablo, dice: Pablo, ¿qué pasó? ¿A qué hora ocurrió esto? Si la noche anterior a mi crucifixión, yo los llamé, los tuve a los 11 junticos en el aposento, comimos todos juntos, yo les lavé los pies, los miré a cada uno de ellos a los ojos, y más claro no pude haber sido. Yo les dije: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman. Más claro no pude haber sido. Más claro para dónde, ¿qué no se entiende? Ámense, ese es el mandamiento, ese es el ejemplo. Yo me imagino al Señor estupefacto, increíble, ¿a qué hora se perdieron? Ahora imagínese a Pablo al lado, Pablo el que perseguía a la iglesia y que después la defendía, viendo esto. Imagínenselo diciendo: a ver, Señor, tú lo dijiste, y está súper claro, pero yo lo escribí, yo lo dejé escrito y mandé a sacar copias, mira cómo yo lo dije. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Más condensado, más conciso, más claro. De modo que culpa mía no es, diría Pablo. Tú lo dijiste, yo lo dejé escrito, mandé a sacar copias, mandé a repartir, no sé qué pasó. Ahora entra Pedro, en mi imaginación, entra Pedro, que no se pierde media, los ve a los dos y dice: a ver, Señor, tú lo escribiste, Pablo sacó copias, pero yo tengo vergüenza ajena.
En tu tumba hay un jardín. ¿Tú has visto lo que hicieron en mi tumba? Hicieron un templo. Hicieron un mamotreto de edificio. Y yo también lo dejé escrito. Yo dejé mi propia versión. Mira cómo yo lo dejé escrito. Y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Qué pasó? ¿A qué hora se perdieron? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo es que algo tan sencillo lo complicaron tanto? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pudo haber ocurrido para que se complicaran tanto y casi que se perdieran? ¿Sabe cuál es la razón? La razón por la que el amor perdió, por la que se complicaron tanto, es porque hay un poco de modelo de templo en cada uno de nosotros. En todos nosotros hay un poco de modelo de templo. Todos nosotros tenemos un poquito. Nuestras conciencias han sido formadas por lo que tememos, por la manera como vemos el pecado y por lo que creemos que Dios condena. Cada uno de nosotros tiene algo de modelo de templo. Déjeme darle algunos ejemplos. ¿Ha pensado usted alguna vez o se ha encontrado pensando hasta dónde podría hacer esto, pero sin pecar? ¿Le ha preguntado alguna vez usted al pastor o a su líder de grupo o a quien sea o a un cristiano maduro, ¿qué tanto puedo hacer esto, pero sin pecar? ¿Se ha preguntado a usted mismo dónde estará la línea hasta donde puedo llegar, pero sin pecar, sin enojar a Dios? O sea, yo lo que no quiero es enojar a Dios. Eso es pensamiento de templo. Cuando usted piensa así, usted está tratando a Dios como si fuera bobo, como si Él no supiera, que usted no quiere acercarse a Él, que usted lo que quiere es acercarse al pecado, pero sin molestarlo a Él. Eso es pensamiento de templo. Déjeme darle otro ejemplo. ¿Alguna vez usted se ha sentido culpable porque no vino un domingo al culto? ¿O porque no fue a misa? ¿O porque no leyó la Biblia? ¿O por algo que no hizo? ¿Por qué no vino a la Santa Cena? ¿Se ha sentido culpable por no haber hecho una cosa de estas? ¿Más culpable de lo que se pueda sentir por la manera como usted trata a su compañero de trabajo? ¿Se ha sentido más culpable porque llegó tarde al culto que porque se peleó con su esposo o con su hijo? Eso es pensamiento de templo. Cuando usted pone las cosas por delante de las personas, eso es pensamiento de templo. Déjeme darle un ejemplo más. Ya antes de darle este ejemplo, que es muy sensible para muchas personas, quiero que lo tome de la manera como lo quiero dar, con cariño y con todo respeto. ¿Alguna vez a usted le ha preocupado el destino eterno de su hijo, basado en si está bautizado o no? Eso es pensamiento de templo. En algún momento de su vida, alguien le enseñó que el destino eterno de su hijo estaba basado en si alguien derramaba agua sobre la cabeza de ese niño. Y eso es pensamiento de templo. Si usted quiere saber acerca del destino eterno de su hijo, lea lo que dice Mateo, Marcos, Lucas, especialmente Juan. Cuando el Señor ve los niños y le dice, déjenlos venir, mírenlos, ahora hagan como ellos. Déjeme darle un ejemplo más. Cualquiera que sea su estándar moral, y hoy no estamos hablando acerca de moralidad, ese no es el punto, cualquiera que sea su estándar, cuando usted ha tenido quizás una affair, una infidelidad, cuando usted ha tenido relaciones, aún sin estar casado, ¿a usted le ha preocupado más la consecuencia de lo que le pueda hacer Dios que lo que usted le hizo a esa otra persona cuando pecaron juntos? Eso es mentalidad de templo. Porque la mentalidad de templo le importa más mi bienestar que el bienestar de mi prójimo. A la mentalidad de templo le importa más lo que me pueda ocurrir a mí que lo que yo le hago a los demás. Eso es mentalidad de templo. Déjeme le doy otro ejemplo más. ¿Conoce usted o ha practicado alguna vez un ritual, un rito, una oración mágica, un lugar para ir, una promesa que hace que usted esté bien con Dios y que le evite la responsabilidad de estar bien con los demás? Eso es mentalidad de templo. Un ritual, un rito, una oración, algo. Eso es mentalidad de templo.
Nada puede reemplazar. El modelo de Jesús es el que te dice que si vienes al templo a traer tu ofrenda al Señor y te das cuenta de que estás mal con tu hermano, deja tu ofrenda. Dios puede esperar. Anda y arréglate con tu hermano. Esa es la diferencia. Un último ejemplo. Cuando usted se entera del pecado de los demás, del pecado de un hermano, de una falta de alguien más, ¿usted se siente superior moralmente o se quebranta su corazón? ¿Usted se siente como el fariseo que va a adorar al templo y dice, Señor, gracias porque no soy como aquel que comete este o aquel pecado, sino que yo desprecio ese pecado así como tú lo desprecias? Eso es mentalidad de templo. Porque en lugar de quejarnos y sentirnos superiores moralmente a esa persona, usted debería quebrantarse su corazón. De lo contrario, usted tiene mentalidad de templo. Finalmente, su teología y sus creencias se han atravesado en su forma de amar. Lo que usted cree, la manera como se ha formado su conciencia a través de diferentes enseñanzas, son las que se están atravesando en la manera como usted ama a los demás. Ahora imagínese si fuéramos libres de todo eso, si pudiéramos liberarnos de todas esas creencias, si pudiéramos zafarnos de todo eso, si nuestras conciencias que están ligadas a esas cosas pudieran ser finalmente libres. Imagínese que cada día, cuando usted se despertara, tuviera la tranquilidad de realmente saber de que usted está bien con Dios. Que todos los días usted se despertara con la tranquilidad de que Dios está bien conmigo, no tenemos problema. Su única preocupación sería ir y preocuparse de que los demás también estén bien con usted, para que ellos puedan también estar bien con Dios. Eso es todo. Imagínese que pudiéramos hacer eso cada día, que pudiéramos realmente vivir así. El problema es que el pensamiento de templo finalmente es nuestra incapacidad de realmente entender el Evangelio. Nuestra incapacidad de entender que Jesús murió por ti. Si nosotros realmente entendiéramos eso, entendiéramos que si Jesús murió por mí, Jesús está por mí. Si entendiéramos eso, si entendiéramos que no hay nada que pueda ponerse en medio de mi amor, del amor de Dios por mí, si entendiéramos realmente eso, podríamos librarnos de esa mentalidad de templo. Podríamos zafarnos de una vez por todas. Podríamos vivir como Dios realmente desea. Ese debería ser el contexto para todo lo que nosotros hacemos y decimos. Ese debería ser el lente a través del cual formáramos nuestra ética y viviéramos nuestra vida, sabiendo de que estoy bien con Dios. Finalmente, es el propósito de esta iglesia, enseñarle a diferenciar la mentalidad de templo de lo que realmente creía Jesús. Es sacarnos esa mentalidad de templo que durante tanto tiempo nos ha esclavizado. Ese es el objetivo de esta iglesia, enseñarnos a vivir libres en el amor de Cristo por nosotros. ¿Qué le parecería a usted si pudiéramos vivir así? Si el amor de Dios por nosotros y por aquellos a nuestro alrededor fuera el que formara nuestra conciencia y moldeara nuestro comportamiento. Lo reto a que aprendamos a vivir así, a que recordemos siempre que el amor de Dios por nosotros y por aquellos a nuestro alrededor forma nuestra conciencia y moldea nuestro comportamiento. Esa es la meta que deberíamos tener como creyentes. Cuando aprendamos a vivir así, cuando permitamos que nuestra conciencia sea formada por esa creencia, entonces los demás van a saber que somos seguidores de Jesús, porque nos amamos. Por el amor que nos demostramos los unos a los otros, por la manera como nos amamos, por la manera como nos comportamos entre nosotros y para con los demás. Entonces van a saber que somos seguidores de Jesús y vamos a vivir de acuerdo al modelo que Jesús quiso hacer. ¿Qué le parece si oramos? Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por habernos permitido reunirnos en esta mañana para aprender de tu palabra. Gracias te damos por
traernos con bien, por preparar nuestro corazón para recibir todo aquello que tú tienes para nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas ocasiones en las que hemos puesto las cosas, las mezquindades, el egoísmo delante de nosotros en lugar de poner lo que es más importante para ti, nuestro prójimo. Gracias, Padre, te damos por recordarnos cada día de que tú estás para con nosotros, de que tú estás de nuestra parte. Te pido, Padre, que seas tú guiando nuestros pasos cada día, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestras conciencias y cambiando nuestro comportamiento. Ayúdanos, Señor, a sacar todo aquello de nuestro pensamiento que estorbe a la iglesia, que estorbe nuestra vida, que estorbe nuestra manera de amar. Ayúdanos a liberarnos de todo eso, Señor, para que cada día seamos menos como nosotros y más como tú. Te agradecemos, Padre, te bendecimos y en tus manos nos entregamos, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga.